Cálculo diferencial. Operaciones con funciones. Nuevas funciones. Suma, diferencia, producto, cociente y función compuesta entre funciones. A cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2025. Bienvenidos. Creando nuevas funciones a partir de operaciones básicas. Las operaciones básicas entre funciones se pueden resumir así. La suma entre una función f más la función g se puede escribir como f más g de x igual a f de x más g de x. La diferencia como f menos g o f menos g de x, f de x menos g de x. El producto como f.g o fg, f.g de x igual a f de x que multiplica a g de x. Y el cociente como f sobre g o f sobre g de x de f de x sobre o dividido g de x siempre y cuando g de x sea diferente de 0. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos piden calcular f más g de x, f menos g de x, f producto de g de x y f sobre g de x, si es posible, en el último caso, sabiendo que f de x es igual a 3x menos 2 y g de x es igual a x cubo. También nos piden determinar los dominios y el rango de cada función. Antes de iniciar, es importante recordar de dónde vienen las funciones originalmente, es decir, evaluar el dominio y el rango de cada función y el tipo de función que es cada una de estas. Para el caso de f de x tenemos que es una línea recta cuya pendiente vale 3 y el punto de corte se encuentra con el eje de las y en el valor menos 2. G de x, por el contrario, es una función cúbica que que es creciente, va hacia arriba porque la x es positiva. Aquí tenemos entonces el diagrama de la primera función f de x. Efectivamente es una recta cuyo corte se encuentra con el eje y en el valor menos 2. Dominio de esta función va a ser todos los reales, por lo tanto, menos el infinito al infinito positivo es el dominio. Para la función x al cubo, vemos que efectivamente es la función creciente con cambio de dirección en el punto 0, 0 o punto de inflexión en el punto 0, 0. El dominio de esta función son todos los reales, por lo tanto va de menos el infinito al infinito positivo. Ahora veamos las sumas de las funciones. Empecemos entonces con la función f más g de x que tenemos aquí en primera medida. Entonces, para esta función tendríamos que decir que f más g de x es igual, según la definición, a la suma de las dos funciones. Entonces, f de x más g de x. Aplicando esto, entonces tendríamos que la primera función, 3x menos 2, más la segunda función, que es x al cubo. Ordenándola nos va a dar x al cubo más 3x menos 2. Es una función creciente, es una función que tiene un cambio de dirección, pero va a ser suave y va a tener la tendencia a la parte lineal. Veamos el gráfico que le corresponde.
Entonces tenemos aquí la función y fíjense que presenta el punto de corte en el mismo lugar, en -2, pero presenta como una barriguita que es lo que deforma por el x al cubo. Tenemos aquí entonces la segunda función, que sería ya para f menos g. Veamos cómo funcionaría. Tenemos f menos g de x es igual a la primera función, que es 3x menos 2, menos la segunda función, que es g de x, que sería x al cubo. Ordenándola nos quedaría como menos x al cubo más 3x menos 2. De nuevo tenemos punto de corte en -2. Efectivamente aquí está en -2. Es decreciente, como vemos aquí, debido al x al cubo, decrece. Entonces decrece hasta cierto punto. Punto de inflexión en -2, asciende y vuelve a descender. Fíjense que es bien diferente esta nueva función a la anterior. No solamente por la distorsión de la función, sino también por el cambio de dirección que presenta. Dominio de esta función. Entonces aquí el dominio es de menos el infinito al infinito, al igual que la primera también tiene el dominio de menos el infinito al infinito positivo. El rango de estas funciones son todos los reales, entonces para el rango tenemos los mismos valores, de menos el infinito al infinito positivo. Igual aquí el rango va de menos el infinito al infinito positivo. Puntos de inflexión. Entonces tenemos este mínimo. Tenemos aquí, además de la intersección, tenemos el punto de inflexión y tenemos aquí al máximo. En la anterior, entonces vemos aquí punto de inflexión, corte, y tenemos un punto de corte aquí con el eje de las x, que le invito a que usted lo busque. Es el lugar en donde la función f más g se hace igual a 0. Veamos ahora entonces qué sucede con el producto y el cociente. Entonces para el producto tendríamos a f punto g de x, que será igual a, entonces tenemos la primera función, 3x menos 2, que multiplica a g de x, que es x al cubo. Ordenando esta función nos va a dar que es 3x a la cuarta menos 2x al cubo. Este valor de x a la cuarta nos indica que debe ser de tipo parabólico. Si observamos aquí, vamos a ver el gráfico de esta función y efectivamente es de tipo parabólico. Tiene valores prácticamente todos positivos, pero aquí hay una parte pequeña que incluye valores negativos. Más adelante vamos a ver cómo calcular este valor. Está aproximadamente, vamos a decir que aquí está en 0.5. Entonces, en este valor es el valor mínimo de esta función. Toda la función, fíjense que por ese x a la 4 se vuelve de tipo parabólico, pero el x al cubo le da esta pequeña distorsión que aparece aquí en la parte de abajo. Esa se la proporciona el miembro que tiene x al cubo. Dominio de esta función. Entonces el dominio son todos los reales, va de menos el infinito al infinito positivo. Y el rango cambia un poco, entonces tenemos un valor que aquí
corresponderá, le invito a que usted lo corrobore. Aquí vamos a hacerlo con cerrado. Va de menos 0.3125 al infinito positivo. Abierto aquí. Listo. Entonces, este será el rango para esta nueva función, que es el resultado del producto entre la función f y la función g. Ahora nos queda evaluar el cociente. Entonces, para el cociente vamos a tener a f sobre g de x. Esto va a ser igual a 3x menos 2 sobre x al cubo. Es una función que es de tipo racional. Tiene la característica que el valor prohibido es evidente, es x igual a 0, así que va a tener un tipo de asíntota alrededor de este valor. Entonces, asíntota vertical alrededor de x igual a 0. Es una función que se vuelve discontinua y tiene asíntota. Veamos el gráfico. Entonces, efectivamente tenemos dos ramales para esta función. Un ramal aquí que se va a acercar al eje de las y, a el valor 0. Y por el otro lado tenemos un valor máximo que está en 1. Este será el máximo. Le llamamos valor máximo porque allí hay un cambio de dirección. Por eso es. Tenemos el punto de corte aquí. Y esto va a decrecer infinitamente acercándose al eje de las y, pero sin nunca llegar a ese valor, al valor 0 de las x. Entonces tenemos este valor, esta forma de esta función, fg sobre x, es posible, pero teniendo la salvedad de que x sea diferente de 0. Por lo tanto, el dominio va a ser de menos el infinito hasta el valor 0 para tomar el ramal del lado izquierdo, unido a 0 hasta el infinito positivo. Este será el dominio. Para el rango tenemos todos los valores posibles de las y, entonces iría de menos el infinito al infinito positivo. Son nuevas funciones, como vemos. Ok, creando esas nuevas funciones a través de operaciones básicas, entonces ahora nos vamos a concentrar en resumir estas funciones. Entonces, fíjense que todas estas funciones que aparecen acá, tenemos nuestras dos funciones originales. Aquí tenemos a f de x. Abajo tenemos a g de x. Aquí arriba vamos a tener a f más g de x. Abajo vamos a tener a f menos g de x. Aquí vamos a tener a f punto g de x. Y finalmente vamos a tener nuestra función f sobre g de x. Todas las funciones concluimos que son, primero, dominio, son los reales. Para f de x, el dominio de g, también los reales. Para la función f más g de x, el dominio son también los reales. Para f menos g de x, dominio también son los reales. Para la función f por g de x, van a ser también los reales, el dominio. Lo que va a cambiar es el rango.
Para la función f sobre g de x, fíjense que también tenemos casi todos los reales. Entonces aquí el dominio, recordemos que está definido entre menos el infinito y el valor prohibido, que es 0, unido a 0 al infinito positivo. Entonces tenemos un valor asintótico y en general podríamos casi decir que son prácticamente todos los reales, exceptuando el valor de 0, porque a ese valor nunca va a llegar la función. Entonces, en general podemos decir que el dominio de la función resultante se parece mucho a aquellas que le dieron origen, exceptuando en el último caso que no corresponde a los reales. Esta es una buena pista para llegar a conclusiones en próximos ejercicios. Ahora veamos otra manera de crear función. Tenemos la función compuesta definida como f bolita g o círculo g. De dos funciones entre f y g está definida por, tenemos f compuesta g de x es igual a f de g de x. El dominio de f compuesta g es el conjunto de toda x en el dominio de la función g, tal que g de x esté en el dominio de f. Veamos lo que esto significa con un ejemplo. Nos piden calcular f compuesta g de x y g compuesta f de x. Sí es posible. Tenemos estas dos funciones. La primera es una parábola que está desplazada hacia abajo 1 y la segunda es una línea recta cuya pendiente es negativa, vale menos 3 y punto de corte en 5. También nos piden determinar los dominios y el rango de las nuevas dos funciones que vamos a calcular. Aquí tenemos entonces la primera función, esta es la función f de x, en donde como vemos se trata de una parábola que está desplazada hacia abajo. Fíjense aquí que el vértice está en 0, 0, pero está desplazada un valor, menos 1, que corresponde a este menos 1 que aparece en la función. Tenemos la primera. La segunda función, como hablábamos, se trata de una recta de pendiente negativa, es decreciente, punto de corte en 5 y pendiente menos 3. Entonces tenemos los dos valores. Ahora vamos a concentrarnos en los dominios. Entonces, dominio para la primera función son los reales, son todos los valores de menos el infinito al infinito, así que tenemos para f de x dominio los reales y para g de x tenemos el dominio igual, son los reales. Todos los números entre menos el infinito y el infinito positivo. Ahora bien, ya teniendo los dominios, podemos entonces calcular f compuesta g, creando nuevas funciones a través de otras operaciones. Tenemos aquí la definición de función compuesta y nos han pedido calcular, si es posible, la función compuesta de f compuesta g y la función compuesta g compuesta f de x, sabiendo que tenemos a f de x igual a x al cuadrado menos 1 y a g de x igual a menos 3x más 5. Nos pide también determinar los dominios y el rango de la nueva función. Aquí ya habíamos nosotros calculado las funciones originales, entonces tenemos aquí a f de x y tenemos a g de x. Ya vimos que los dominios de ambas son los reales para tanto f de x como para g de x.
lo que habíamos visto anteriormente. Normalmente la función que se genera debe estar en dominio también de los reales. Pero, ¿qué es la función compuesta? En el caso de f compuesta g, significa que x se hace igual a la función g de x y debe sustituirse en la función f de x. Veamos cómo se hace. Entonces tenemos f compuesta g es igual. Entonces vamos a escribir la función f de x y vamos a escribir un paréntesis para la parte donde se encuentra la x. Entonces escribimos el paréntesis elevado al cuadrado y menos 1. Donde está la x escribimos a g de x. Pero g de x aquí es menos 3x más 5. Siguiendo con la definición, operamos esta función y nos va a quedar como sigue. El cuadrado del primero, 9x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, pero como hay un signo negativo, entonces menos, y aquí nos da 30x más el cuadrado del segundo, 5 por 5, 25, menos 1, que es el último valor que aparece aquí, este menos 1 de la función original. Y resumiendo, nos queda que f compuesta g de x es igual a 9x al cuadrado menos 30x más 24. Entonces ahí una resta aquí entre 25 menos 1, 24. Nos queda, como vemos, la función de una parábola en donde la parábola tiene un valor que la multiplica, que es de 9. Tenemos un punto de corte en más 24, así que es una parábola bastante amplia. Abre hacia arriba porque la x al cuadrado es positiva y por lo tanto va a ser una gráfica bastante amplia. Cosa interesante es que va a estar desplazada por este menos 30, muy seguramente va a estar desplazada hacia la derecha. Dominio continúa siendo los reales y vamos a ver el gráfico. Entonces lo tenemos acá y observamos que el gráfico efectivamente tiene el mismo comportamiento de la función f de x, pero está desplazado. ¿Cuánto está desplazado? Entonces observen el vértice que estaba en 0, 0 y ahora nos encontramos aquí en esta zona. Entonces tenemos un desplazamiento, el vértice está aproximadamente en 5 tercios y aquí menos 1. Este va a ser el valor mínimo que está ubicado en menos 1. Ese será el vértice. Obviamente el dominio de esta función van a ser los reales, o si prefieren escribirlo, va de menos el infinito al infinito positivo. El rango, ese sí cambia comparado con g de x. Observen que toma los valores de f de x, va de menos 1 cerrado hasta el infinito positivo. Entonces, estos serán los datos que nos solicitaron para esta parte, que es f compuesta g. Entonces tenemos ahora la posibilidad de calcular g compuesta f. Para g compuesta f, entonces recordemos que esto significa que la x en g de x se convierte en f de x. Entonces vamos a calcularla. Tenemos a g compuesta f de x va a ser igual.
Entonces escribimos a g de x. G de x es menos 3 y donde esté la x, dejo un espacio, más 5. Y escribimos f de x en donde estaba la x. Entonces nos queda x al cuadrado menos 1. Operando nos va a dar menos 3x al cuadrado, menos por menos da más, 3 más 5, finalmente nos quedamos con menos 3x al cuadrado más 8. ¿Qué observamos? Que se trata también de una parábola, pero es una parábola que abre en sentido contrario. Fíjense que la original f de x abría hacia arriba porque x al cuadrado es positivo. Aquí x al cuadrado es negativo, entonces va a abrir hacia abajo y va a tener punto de corte en el valor 8. Dominio, todos los reales. Rango, vamos a determinarlo, pero primero vamos a ver el gráfico. Entonces tenemos el gráfico de la función que se generó con g compuesta f y es una parábola que abre hacia abajo. Entonces fíjense que aquí domina el signo de g de x. Es una línea recta g de x, pero la aparición del x al cuadrado hace que se convierta en una parábola que abre hacia abajo, punto de corte en más 8 y de ahí hacia abajo. Entonces tenemos el rango que arranca en ese valor, en 8, cerrado, y va hasta el infinito negativo porque abre hacia abajo. Valores que aparecen acá de puntos de corte, le invito a que usted calcule estos puntos. Tenemos aquí uno cercano a menos 2 y otro cercano a 2. ¿Por qué? Porque esta es simétrica, entonces va a ser más o menos este valor. Ahí les estoy dando una pista. Hay un signo negativo y otro positivo, por lo tanto les invito a que busquen estos dos valores. Bueno, esto es todo por las funciones de tipo compuesto. Entonces ahora vamos a proponer ejercitarnos justamente calculando f más g de x, f menos g de x, f.g de x, f dividido g de x, si es posible, y también las funciones compuestas teniendo en cuenta las siguientes funciones. Entonces, para el primer punto vamos a tener a f de x igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2x y a g de x igual a la raíz cuadrada de x más 4. Para calcular f compuesta y g compuesta, tenemos a f de x igual a 2x al cuadrado más 3x menos 4 y g de x igual a 2x menos 1. También hay que determinar el dominio y el rango de cada función. Un consejo para estas funciones: primero, calcule y evalúe cómo son cada una de las funciones, qué tipo de funciones, hagan el gráfico correspondiente, evalúen el dominio y a partir de ahí realicen las operaciones de suma, resta, multiplicación y el cociente. Lo mismo sucede para la función compuesta. Háganlo paso a paso y si tienen alguna duda, escríbanme. Ya saben que estoy aquí a Asesoría Académica YAC en outlook.com o Asesoría Académico Personal en Gmail. También me pueden escribir a yac67outlook.es. Hasta la próxima, diviértanse. Créditos. Contenido, edición, voz y mezcla, Alisa Costa. Sonido, aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto. Aquí tienes dos
de los 3 correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales desde cualquier parte de Latinoamérica. Redes sociales, web y blog. Aquí tienes las direcciones. Detén el video, toma esas direcciones o bien puedes llegar a través de los códigos QR. El primero para llegar a Facebook, el segundo aquí abajo para llegar a WordPress y el tercero para acceder al blog. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2025. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.